Sí, yo no quería interrumpirla en la mitad del ejercicio. Bien, entonces tenemos una contención. Hasta ahora tenemos una contención. La más, uno tiene que haber borrado eso. La más sencilla en última instancia, ¿no? Porque podría haber hecho de otra manera más fácil todavía. Entonces, hasta ahora tenemos que A menos B complemento está contenida en U. A menos B complemento está contenida en U. Porque A menos B es un conjunto. También alguno lo podría haber justificado más rápido, diciendo A menos B está contenido en U. Su complemento también, por lo tanto, esto está contenido en U. ¿Qué es lo que dije? Digo, A menos B está contenido en U. Y el complemento, ¿qué es el complemento de este conjunto? A menos B complemento son los X, tales que X pertenece a U y X no pertenece a A menos B. Entonces fíjense que si X pertenece acá, entonces X pertenece a U y X no pertenece a A menos B. Y por simplificación me quedo con X pertenece a U. En un renglón salía también la otra manera de demostrar que el complemento estaba contenido en U, ¿no? Por simplificación, X pertenece a U. Bueno, distintas maneras de ver esta contención. Ahora falta ver la otra. La otra contención. Entonces, ¿se acuerdan que el otro día jugamos en lo siguiente? Que si un elemento X pertenece al universo, y yo lo tengo que relacionar con el A y el B que me dieron, ¿no? Entonces, si un elemento pertenece a U se puede pensar como un conjunto unión su complemento. Entonces, X pertenece, a ver quién me conviene. A, me parece que es este que me conviene. A o X pertenece al complemento de A. ¿Sí? O me conviene al revés. Déjenme pensar, ¿no? Porque yo necesito A menos B complemento. A menos B complemento, ¿qué son? Son los que están en A, los que no están en A, o están en B. Entonces, me parece que acá me conviene pensar así. Está en B o está en el complemento de B. Es decir, si un elemento está en el universo, está en B o no está en B. Es decir, o pertenece al complemento de B. A ver, entonces, ¿qué? Vamos a escribir qué es esto. Son los X tales que X no pertenece, X pertenece a U y X no pertenece a A menos B. Vamos a volver a escribir qué quiere decir no pertenecer a A menos B. Entonces, X no pertenece a A menos B es equivalente a tener que X no cumple, es decir, no pasa que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es decir, que esto es equivalente a tener que no X pertenece a por De Morgan o X o no X no pertenece a B. Lo que significa X no pertenece a A o X pertenece a B.
Muy bien. Entonces, tenemos que si no pertenece, ¿qué es el complemento de A menos B? Por definición de complemento es que esté en U y no esté en A menos B. ¿Qué significa no estar en A menos B? Significa esta situación. ¿Está bien? Entonces, nosotros ya tenemos X pertenece a B. Tenemos X pertenece a B. Esa no la juego. Ahora, yo tengo que lograr de que X pertenezca a B complemento, lograr ver que X, decir que X no pertenece a, ¿está bien? Entonces vamos a escribir esto de otra forma. Entonces tenemos X pertenece a B o X no pertenece a B. Y ahora, de X no pertenece a B, para yo llegar a esta expresión, necesito que, en lugar de decir que X no pertenece a B, X no pertenece a A. Pero claramente que si A está contenido, vamos a escribir esto para A y B. Si A está contenido en B, entonces si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Por contra recíproca, esto es lo mismo que tener que si X no pertenece a B, entonces X no pertenece a A. ¿Está bien? Si ustedes tienen un conjunto dentro de otro, ¿está bien? Si un elemento no puede estar en B, menos va a poder estar en A. Porque A está contenido en B. Porque si estuviera en A, también estaría en B. Y ustedes saben que A, si no está en el más grande, imposible que esté en el más chiquito. Bueno, eso es lo que voy a usar. Entonces, si X no pertenece a B, entonces X no pertenece a A. Entonces, X pertenece a B o X no pertenece a A. ¿Y para qué quería tener esta situación? Porque esta situación es equivalente a tener que X no pertenece a A menos B. Por lo tanto, entonces, X no pertenece a A menos B. Y si X no pertenece a A menos B, X pertenece al complemento de A menos B. Esta parte era más difícil. Entonces, tomamos un elemento que estaba en U, usamos que podía estar en A o en su complemento. Que esté en A o su complemento es lo mismo que decir que esté en B o su complemento. X pertenece a B o X no pertenece a B. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque tengo que tener presente qué quiere decir que un elemento esté... Acuérdense que ustedes quieren demostrar ahora que U está contenido, lo que están queriendo demostrar es esto. Es decir, que U está contenido en este conjunto. Para tomar un elemento en U y ver que está en este conjunto, hay que probar que ¿qué significa estar en este conjunto? Estar en este conjunto es no estar en A menos B. No estar en A menos B es que no... Estar en A menos B es no pertenecer a A y no pertenecer a B, ¿no? Entonces, X, si no pertenece a este conjunto, no pasa que esté en A y no esté en B. Entonces, niego, usando De Morgan, es lo mismo que tener X no pertenece a A, o, como hay un no, o X pertenece a B. Entonces, nosotros ya tenemos, al salir de U, diciendo que un elemento de U está en B o está en su complemento, y estar en el complemento es no estar en B, ahora me las tengo que ingeniar para lograr, en lugar de no B, no A. ¿Cómo lo logro eso? Y bueno, lo logro pensando la hipótesis. La hipótesis es A contenido en B. Si A está contenido en B y un elemento no está acá,
tampoco va a estar en el más chiquito, que es lo que desarrollamos allá por contrarrecíproca. Entonces, si seguimos ahí, X está en B o X no está en B. Si no está en B, tampoco no está en A. Pero entonces, si X es tal que está en B y no está en A, no está en el complemento de B. Acuérdense que esta era la negación del complemento de A menos B. Por lo tanto, X no pertenece a A menos B, por lo tanto, X está en el complemento de A menos B. Este era más elaborado. Este era más elaborado. Bien. Pero igual se defendieron bastante con ese. Bien. Gracias, profe. Otro, a ver, que me cuentan el otro ejercicio. Por ejemplo, bueno, con esto terminaba lógica y conjuntos. A ver, había dos temas, pero más o menos eran equivalentes los ejercicios. Si alguno tenía otro tema y quiere decirme, no hay problema. Si no, pasamos a naturales. A ver, ¿cuál era el de la productoria? Que lo tuviera, el de inducción. Claudia, ¿me podés dictar el de inducción? El tema es que yo no tengo copiado el enunciado y sí tengo abierta la resolución. ¿Cómo abierta la resolución? Claro, estaba viendo, tengo el mail abierto para ver cómo lo resolví. Ah, bueno, a ver. El de naturales y combinatoria dice demostrar utilizando el principio de inducción la siguiente igualdad. Para todo n natural, n mayor o igual que 2, la productoria de k hasta 2, de k igual a 2 hasta n, 2 menos 2 sobre k al cuadrado es igual 2 menos 2 sobre k al cuadrado. Es igual a n más 1 sobre 2 a la n por 2 a la n menos 1. Ese n más 1 a 2 a la n entre paréntesis, perdón. Hay algo raro. A ver, dictámelo de nuevo, el segundo miembro. Sí. Abro paréntesis, n más 1 sobre 2 a la n, sobre 2n, perdón. Ah, porque yo decía, si no se pueden simplificar. Sí, Sí, 2 por n. por 2 a la n menos 1. Ahí está. Claro, en el otro Bueno, tema era por 3. en el otro tema, en lugar de un 2 hay un 3. La cosa es Claro. igual. Es exactamente igual porque no importa el medio. Entonces, ¿qué es el principio de inducción cuando tengo que demostrar para algo mayor o igual que 2? Entonces, lo primero que tengo que demostrar es P de 2. Escribir bien claro P de 2. Entonces, va a ser la productoria desde K igual 2 a 2 de 2 menos 2 sobre K cuadrado igual a, si n vale 2, me va a quedar 2 más 1 sobre 2 por 2 por 2 a la 2 menos 1. ¿Bien? Tengo que probar si esto es igual. Entonces, si K lo único que vale es 2, esta productoria, desde K igual 2 a 2, de este chiquito, va a ser, es lo mismo que tener un solo factor, porque K lo único que vale es 2, y va a ser 2 menos 2 sobre 2 al cuadrado, porque el K lo único que toma es el valor 2. 2 al cuadrado es 4, o sea que les queda 2 menos 2 cuartos, es decir, 2 menos 1 medio, o sea que eso da 3 medios. 3 medios.
primer miembro. Entonces, el primer miembro nos dio 3 medios. Vamos a ver cuánto nos da el segundo miembro. Entonces, 2 más 1 dividido 2 por 2. Todo esto lo tengo que multiplicar por 2 a la 2 menos 1. 2 más 1 es 3. 2 por 2, 4. Por 2 a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1 por 2. Y puedo simplificar a 1 y a 2 y me da también 3 medios. Luego, P de 2 es verdadera. Entonces yo voy a anotar acá, P de 2 vale. Porque no tenemos mucho pizarrón, ¿no? P de 2 vale. Entonces, ¿cómo se hace la demostración? Bueno, escribiendo en lugar de n, 2, entonces escribo bien que es P de 2, miro lo que me pasa en un miembro, miro lo que me pasa en el otro miembro y me doy cuenta que los dos tienen el mismo valor, vale 3 medios. Luego, sigamos. Entonces, el método de inducción dice, bueno, aceptalo para un determinado valor. Supongamos que le ponemos h. Es decir, aceptamos para h que esta expresión es correcta. Y ahora hay que demostrarla para el siguiente. Le pongan H, K, J, W, lo que quieran, ¿no? Es decir, sea H un número más grande que 2, para el cual aceptamos como hipótesis inductiva. Y ahora tenemos que demostrar para el siguiente. Entonces, P de H más 1, primero que todo vamos a escribir lo que dice. Dice que la productoria desde K igual 2 hasta H más 1 de 2 menos 2 sobre K cuadrado va a ser igual a H más 1, ese va a ser el numerador, dividido 2 por H más 1, por 2 elevado a la H más 1 menos 1. Y esto es lo que no sé si vale. ¿Está bien? Eso es lo que me pregunto si vale. Bueno, una productoria hasta H más 1 es lo mismo que la productoria hasta H más el término, o factor, mejor dicho, el factor que se obtiene cuando la K toma el valor H más 1. Entonces, la productoria desde 2 hasta H más 1 de la expresión esa, y escribo así ¿Cómo para... se ve ahí el pizarrón, profe? Ahora, Claudia. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, la productoria hasta H más 1 se puede descomponer en la productoria hasta H por el último término, el último factor. Entonces va a ser la productoria desde K igual 2 a H de esta expresión por el factor que se obtiene cuando la K toma el valor H más 1. Entonces eso va a ser menos 2 sobre K más 1, perdón, H más 1 al cuadrado. Y ahora hay que seguir trabajando con esto. Pero lo que voy a hacer es reemplazar esta expresión por lo que hemos aceptado como válido. Entonces, vamos al otro lugar. Es un lío de potencias y potencias de potencia y todo ese despiole viene ahora, ¿no? Entonces, en lugar de la productoria, desde 2 hasta H de esta expresión, de acuerdo a nuestra hipótesis inductiva, que es esto que está acá, esto que dice ahí, es H más 1 sobre 2H, por hipótesis inductiva, cambio la productoria por
lo que dice allí arriba, que es h más 1 sobre 2 por h, esto está multiplicado por 2 a la h menos 1, esto es lo que va en lugar de la hipótesis de la primer productoria. Y luego viene el término, perdón, el factor que se obtiene en la productoria cuando se reemplaza k por h más 1. O sea que acá va a ir 2 menos 2 sobre h más 1 al cuadrado. Y esto es una cuestión de cuenta. Miremos, siempre hay que mirar a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a un solo término, una sola fracción. Entonces, lo que tengo que trabajar un poco acá es calcular, lo que me tiene que guiar es calcular denominador común en esta expresión. Primero voy a trabajar con esta suma de fracciones. Entonces esto es h más 1 dividido 2h por 2h menos 1, y voy a trabajar en esta fracción. Suma de dos fracciones. Entonces va a ser h más 1 al cuadrado por 2 por h más 1 al cuadrado menos 2. Ahora, si ustedes prestan atención, podrían escribirlo para atrás, ¿no es cierto? Por conmutatividad. Yo para que tengan todo más juntito, lo que van a poder hacer. Bueno, se dan cuenta que acá tienen un h más 1 multiplicando y acá tienen un h más 1 al cuadrado dividiendo. Por lo tanto, se va a una potencia con un h más 1, acá les queda 1 y acá les queda h más 1 a la primera. Bien, ahora vamos a hacer este desarrollo porque ya esto no se puede simplificar más. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que lograr? Miren lo que tienen que lograr. Tienen que lograr h más 1, que es h más 2, sobre 2 por h más 1, y este exponente. Este 2 elevado a un determinado exponente. Entonces, hay que elaborar un poco desarrollando este binomio al cuadrado. Entonces va a ser una observación que quién sabe se dieron cuenta que en este término, perdón, en este paréntesis, ustedes tienen un 2 y un 2 restando. Lo podrían sacar factor común. Hay muchas maneras de resolver esto. Acá podrían sacar factor común 2 entre estas dos cositas que tienen acá, y entonces les queda 2 que multiplica a h más 1 al cuadrado menos 1 sobre 2 por h más 1, es este, por 2 a la h menos 1. Entonces, fíjense que tienen 2 y otro 2 acá en el numerador, se puede escribir como 2 a la h más 1 menos 1. Este
Ya lo tienen. 2 por 2 a la h. Fíjense que tienen 2 por 2 a la h menos 1. Por potencia de igual base, esto es 2 a la h menos 1 más 1. ¿Está bien? O sea que esto es lo mismo que tener lo que dice ahí, salvo el orden, ¿no? O sea que si junto este 2 con este otro, voy a tener los dos que yo quiero. 2 a la h más 1 menos 1. Que no es otra cosa que 2 a la h. Eso lo tengo bien. Vamos ahora a mirar qué pasa cuando haga este binomio. Va a quedar h cuadrado más 2h más 1. H más 1 al cuadrado es h cuadrado más 2h más 1. Y luego menos 1. Eso es ese corchete. Dividido 2h por h más 1. Bien. Analicemos el corchete. Analicemos el corchete. El corchete es... ¿Qué es el corchete? Qué desastre no tener más lugar, ¿no? El corchete tienen tienen h cuadrado más 2h más 1 menos 1. Tiene que correrle un poquito, profe. 1 menos 1. 1 menos 1. Este corchete es h cuadrado más 2h más 1 menos 1. 1 menos 1, chao. Esto es lo mismo que tener h cuadrado más 2h. ¿Sí? H cuadrado más 2h. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener este corchete, que es h cuadrado menos h. Entonces, sigo escribiendo acá. Esto es lo mismo que tener h, factor común de h más 2. H, factor común de h más 2. ¿Sí? Entonces, todo ese corchete lo van a cambiar ustedes al lado, pero yo no tengo más lugar, lo van a cambiar por h por h más 2. Se dan cuenta que hay un h multiplicando y un h dividiendo que se cancelan. Y ya se terminó. Y ya se terminó. ¿Por qué digo yo eso, que se terminó? Porque ustedes querían llegar. H más 1, ¿no? Acuérdense que este H se fue. Querían llegar a H más 1, que no es otra cosa que H más 2. El denominador, 2 por H más 1. Y el exponente de este 2, 2 a la H más 1 menos 1, que lo tienen. ¿Bien? O sea que era un ejercicio que no era difícil, sino que se perdieron muchos en la cuenta esta. El problema fue acá. Es decir, se perdieron en la cuenta que tenían que hacer. Es decir, darse cuenta que escribiendo las cosas de alguna manera se podían simplificar, ¿no? Bueno, no más que eso, no había dificultad ahí. Ese es uno del parcial, sí, el que preguntó. Es uno del parcial. En el otro tema, en lugar de haber un 2, acá había un 3. Pero el manejo de trabajo es igual. Bien, ¿cuál es el siguiente? Es el anagrama. Anagrama. Ese lo hicieron bastante bien. De combinatoria, y es clásico de anagramas que esté la letra, no esté la letra, si están primero, no están, no. Bueno, ese anduvo bien. En general, ese no hubo problema. ¿Cuál era el siguiente? Que me importa el siguiente, a ver.
no es que desmerezca el de combinatoria, pero sino que no todos los de combinatoria van a ser iguales. Después le voy a subir la resolución de eso, pero lo que me interesa es explicar los que tienen más problemas. Profe, ¿O quién tenía más problemas? ¿Cuál es el que sigue después del diagrama? A ver. Después del de combinatoria, ¿qué había? Había uno de un binomio de algo, ¿no? 3 más x al cuadrado, todo elevado a la n, 3 más x al cuadrado, todo elevado a la n. Determinar si existe n que pertenece a los naturales. existe n tal que el coeficiente. N pertenece a los naturales. Sí. Tal que x a la 8 sea el doble de x a la 6. El coeficiente de x a la 8 sea el doble de x a la 6. ¿Está bien? Entonces, 3 más x al cuadrado elevado a la n es la suma desde k igual 0 a n de las combinaciones de n tomados de acá por 3, podemos poner a la k, por x al cuadrado a la n menos k. ¿Está bien? Entonces, por potencias de potencia, x al cuadrado elevado a la n menos k es lo mismo que tener x a la 2n menos 2k. ¿Está bien? Sí, yo estoy viendo que ese me olvidé de hacerlo. Bueno, entonces, esto me pregunta qué pasa cuando el coeficiente es multiplicando al 8 a x a la octava. Entonces, para que yo necesite tener acá el coeficiente de x a la octava, nosotros necesitamos que 2n menos 2k valga 8. O sea que n menos 2k tiene que valer 4. O n menos k tiene que valer 4. Y también, cuando el sexto, si 2n menos k, perdón, menos 2k, tiene que valer 6. Entonces, n menos k podría valer 3. Bueno, pero yo no quiero el valor exactamente de k, sino que necesito todo el coeficiente. Entonces, ¿qué es todo el coeficiente? Entonces, todo el coeficiente profe, no es... borre, no sé si puede correr. No, perdón. Entonces, en k, voy a escribir de nuevo. Nosotros necesitamos... ¿Qué acompaña a x a la 8? ¿Qué acompaña a x a la octava? Para yo tener x a la octava, necesito que 2x a la octava, ¿cómo lo obtengo? En este desarrollo sería x al cuadrado a la n menos k. ¿Bien? Y eso tiene que valer 8. Por lo tanto, 2 por n menos k tiene que valer 8, de lo que quiere decir que n menos k valga 4. O sea que k valga n menos 4, ¿no? Pero además, ¿quién acompaña a x a la sexta? ¿Quién acompaña a x a la sexta? Y bueno, para tener x a la sexta, yo necesito que x a la 2
n menos k. Es decir, que en ese caso k, para estar en x a la sexta, tiene que ser n menos 3. ¿Está bien? Porque 6 es igual a esto, n menos 3. Por lo cual, el coeficiente que va a acompañar al término n a la octava va a ser el combinatorio de n tomado de a n menos 3 por 3 a la n menos 3 por esto por x a la sexta. Pero esto es el coeficiente. El coeficiente es todo esto. Y me dicen que el coeficiente, el del 8 tiene que ser 2 veces esto. Este es el coeficiente de x a la sexta. ¿Quién es el coeficiente de x a la octava? Y el coeficiente de x a la octava es combinaciones de n tomadas de a n menos 4 por 3 a la n menos 4. Pero ¿qué pasa? Este tiene que ser 2 veces esto, porque este es el coeficiente de x a la octava. Este es el coeficiente de x a la octava. ¿Y qué dicen? El coeficiente de x a la octava sea el doble del de x a la sexta. O sea que esto tiene que ser 2 veces el de x a la sexta. El de la octava, que es el coeficiente de x a la octava, tiene que ser 2 veces el coeficiente de x a la sexta. Entonces hay que ver si existe. A ver, primera cosa. Lo que hubo que determinar es quién es el coeficiente de x a la octava en este desarrollo. Y quién es el coeficiente de x a la sexta en este desarrollo. Entonces, el coeficiente de x a la sexta es esto. Y el coeficiente de x a la octava es esto. Ahora, la condición que me están pidiendo es analizar si existe n tal que el coeficiente de x a la octava sea el doble del de x a la sexta. Entonces, el de x a la octava, que es esto, tiene que ser 2 veces el coeficiente este. Y ahora hay que trabajar eso, ahora hay que hacer un montón de cuentitas para ver si puedo encontrar un valor de n. El valor de n va a tener que ser un número natural y veamos qué pasa. Entonces, hay que acordarse lo que es un número combinatorio. Pensemos que las combinaciones de n tomadas de ahí va a ser n factorial sobre n menos i factorial y factorial. Eso es el número combinatorio, combinaciones de n tomados de ahí. Otra pregunta más. ¿Qué número es más chico? ¿n menos 4 o n menos 3? ¿Qué número es más chico? ¿Qué número es más chico? ¿n menos 4 o n menos 3? N menos 4 es más chico. N menos 4 es más chico. Entonces, el factorial de n menos 3, que acá muchos metieron la pata, el factorial de n menos 3 es n menos 3 por n menos 4 por n menos 5, así siguiendo hasta que llegue a 1. Es decir, que el factorial de n menos 3, acá fue donde muchos cometieron el error, es n menos 3 por el factorial de n menos 4. Eso fue esencial para el ejercicio, ¿eh? Y ahí fue donde muchos metieron la pata. Bueno, entonces, tengo que pasar esto usando los números combinatorios y lo que venga. Entonces, me queda 2 por combinaciones de n tomadas de n menos 3 es n factorial dividido
n menos 3 factorial, n menos n menos 3. Es decir, ¿qué me queda acá? Que me queda n menos n más 3. O sea que esto da 3 factorial. ¿Sí? Después viene por 3 a la n menos 3. Y eso debe ser igual a el otro combinatorio que está acá. Combinaciones de n tomados de n menos 4. Entonces, voy a escribir acá abajo. N factorial sobre n menos 4 factorial. Y después es n menos n menos 4. Recuérdense que acá el que juega de i en este es n menos 4, el que juega de i allá es n menos 3. Entonces es n menos esto da n menos n más 4, o sea que acá va un 4 factorial. Por 3 a la n menos 4. Profe, y arriba no es 3 a la n menos 3 por 3 a la... Acá es 3 a la n menos 3 y acá es 3 a la n menos 4. No se veía el pizarrón, por eso, perdón. Ah, no. Perdón. No. Pensé que ¿Ahora era se ve o solamente no? 3. ¿Se ve? No, un poquitito más arriba. No sé cuál es el que no ves. No, el 3. 3 a la n. Yo le pregunté porque no veía el exponente del 3, ese. N menos 3. ¿Ahora lo ves o no? No, no se ve. Igual eso es el doble, ¿no, profe? Le faltaría un por 2. El 2 está acá adelante. Ah, listo. Bien. Entonces, ahora tenemos, a ver, lo voy a escribir de nuevo acá. 2n factorial dividido n menos 3 factorial por 3 factorial, 3 a la n menos 3 tiene que ser igual a n factorial sobre n menos 4 factorial, 4 factorial, 3 a la n menos 4. Bueno, ¿se dan cuenta que tienen a ambos miembros n factorial y n factorial? ¿Sí o no? ¿Se podrían simplificar esos? Sí, los n factorial, sí. Esto se puede simplificar a 1 y a 1, ¿no? Antes de pasarlo de miembro, pero todos sabemos eso. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es esto tirarlo acá y esto tirarlo acá. Entonces me va a quedar 2 por 3 a la n menos 3 multiplicado por n menos 4 factorial por 4 factorial. Quién sabe, estoy haciendo un trabajo de más. Eso me da 3 a la n menos 4. Esto lo dejo acá. Este es el que pasé y este lo dejé. Me quedé con en el segundo miembro me quedé con 3 a la n menos 4. Esto que estaba dividiendo pasa multiplicando y este denominador queda como está. Entonces, como habíamos visto, que está acá escrito, factorial de n menos 3 es n menos 3 por el factorial de n menos 4, o sea que este factorial de n menos 4 se va y acá me queda nada más que n menos 3. El factorial de 4, por supuesto que es 4 por 3 factorial.
Por lo tanto, este factorial se va y acá me queda un 4 solo. Es decir, en el primer miembro me ha quedado lo siguiente. 2, 3 a la n menos 3 por el número 4 dividido el número n menos 3 y en el segundo miembro me quedó 3 a la n menos 4. Bien, ahora este n menos 3 lo tiro para este miembro y me queda 2 por 3 a la n menos 3 por 4 igual, y este lo voy a pasar acá abajo, 3 a la n menos 4, n menos 3. Bueno, vamos a arreglar este problema de la potencia. Si tenemos 3 a la n menos 3 dividido 3 a la n menos 4, esto es lo mismo que tener 3 a la n menos 3 menos n menos 4. ¿Bien? Las potencias, si se están dividiendo, se restan. Y entonces va a ser el exponente me importa el exponente, n menos 3 menos n más, menos más 4. O sea que esto da 1, ¿no? N con n chau, menos 3 más 4, 1. O sea que acá me va a quedar un 3. ¿Está bien? O sea que acá queda 2 por 3 por 4 igual a n menos 3. 2 por 3 por 4 igual a n menos 3. 2 por 3 por 4, todo esto es 2 por 3 por 4, igual a n menos 3. ¿Qué sé yo qué es esto? 24. 24, ¿no es cierto? 8 por 3, 24. Este 3 pasa acá y n vale 27. ¿Cuál fue el error de este ejercicio? Casi error genérico. En mi caso saltearlo. Bueno, eso fue más grave, pero Qué bueno. mal. Ni me acordaba, te juro. Entonces, el problema es que muchos pensaron que n-4 era más grande que n-3. Entonces simplificaron mal el factorial de n-3 con el de n-4. Entonces, obviamente que al simplificar mal eso, les quedó un número fraccionario como solución. Pero no, el problema es que se equivocaron en eso. ¿Lo puede volver a explicar, profe? Si puede explicar nuevamente eso, porque lo vi, pero si lo puede volver a explicar. Sí, ya vi. Otros chicos lo que interpretaron mal el enunciado. Entonces, ¿qué les pasaba? Ellos pensaban que el coeficiente de algo era nada más que escribir x a la octava por 1, por ejemplo. Y en el otro era x a la sexta por 1. Pero como uno tenía que ser el doble del otro, entonces ahí lo que decían era que n-4 fuera 2 veces n-3. Interpretaron mal. No se daban cuenta que el coeficiente era mucho más. El coeficiente es el combinatorio por 3 a la algo, lo que venga. Entonces, eso, obviamente que no podían encontrar el valor de nada. Decían, no existe, porque n-4 nunca puede ser igual a n-3, chao, no existe. Bien. Pero no, el coeficiente era mucho más que el exponente. El coeficiente es toda esta parte, El coeficiente es todo esto. Entonces había que analizar cuándo esto era posible que me diera 8 acá. Entonces, para eso era que k valiera n-4 para que me diera 8
y n-3 para que me diera 6. Entonces el coeficiente para 8 es este, y el coeficiente para 6 es este. Y ahora que me dice que el coeficiente para 8 sea 2 veces el coeficiente para 6. Y acá había que elaborar con los combinatorios y ver qué pasa. Bueno, hay un chico que pregunta qué pasa con los números. Profesora, disculpe, Sí. me tengo que ir al hospital italiano porque una vez al mes tengo que ir. Suerte. Bueno, gracias, hasta luego. Chau, chicos. El número, si vos tenés un número 8, por ejemplo, o vamos a poner otra cosa, tenés el número 16, y el 16, este lo dejás fijo, ¿está bien? Y le restás 4, ¿cuánto te da? 12. 2. Muy bien. Si al número 16 le restás 3, ¿cuánto te da? 13. 16 menos 3. 13. 3. ¿Quién es más grande? ¿16 menos 3 o 16 menos 4? 16 menos 3. Bien, bueno. Entonces, si acá vos pones n, eso va a pasar siempre. Si a n le restás 4, va a ser más chico que si a n le restás 3. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué? Porque 4, obviamente, que es más chico que 3, ¿no es cierto? Perdón. 4 es más grande que 3. Por lo tanto, menos 4 es más chico que menos 3. Y si eso le sumás a ambos miembros n, la desigualdad sigue valiendo en el mismo sentido. Entonces, n menos 4 es más chico que n menos 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa con el factorial de un número? Si vos pensás en el factorial de, qué sé yo, de un número h, es h por h menos 1 por h menos 2 hasta que llegues a 1. ¿Está bien? Entonces, habiéndote dado cuenta que n menos 3 es más grande que n menos 4, el factorial de n menos 3 es n menos 3 por el número anterior a n menos 3. ¿Y quién es el anterior a n menos 3? Y bueno, a n menos 3 le tenés que sacar 1. Y esto es n menos 4. Entonces, el factorial de n menos 3 es n menos 3 por n menos 4. Y así sigo hasta llegar al 1. Pero entonces es el factorial este. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí, sí, profe, ahora sí. Bien. Entonces, ese fue un error muy común. No darse cuenta que el número n-3 era más grande que n-4. Entonces, cuando simplificaron acá, simplificaron mal. Entonces, obviamente, si simplificaron mal, ya les dio una cosa mal. Así. Lo mismo que trabajaron mal la potencia 3 a la n-3 sobre n-4, también se equivocaron. Bien, ese era el otro ejercicio de la parte de números naturales y combinatoria. Después, enteros. Vamos a mirar los enteros. El de los enteros. Los dos temas eran paralelos, ¿no? En uno decía un número, en otro decía el otro, pero la dificultad era exactamente igual. A ver, ¿quién me dicta el ejercicio de los enteros? El primero, a ver cómo era. Había que encontrar un resto, ¿no? Sí, A y B que pertenecen a los enteros. Entero. El Dale. resto de 5 por A. No, ¿cómo? El resto de 5 por A. Espero estar leyéndolo bien. No, no estás leyendo bien. El resto de dividir A De por dividir. 5. Sí. El resto de dividir A por 5 es
7 por... Lo que pasa es que tengo medio borroso acá, por eso le... Si A se divide por Segunda. 5, el resto es... Chicos, leanle ustedes porque yo no lo veo medio borroso. ¿Uno lo tiene, el enunciado? ¿Alguno tiene el enunciado? Ahí lo busco, profe, no, yo porque no. Yo lo tengo, pero si abro acá tengo miedo que se nos pierda. No lo dejé abajo. Ahí se lo dicto, profe. Dale, dale. El que tengo yo es, el 1 es, sean A y B números enteros, Sí. si el resto de dividir A por 7 es 5, y el resto de dividir B por Espérate un 14, poquito. A por 7, el resto es 5. Y el resto de dividir B por... Y el resto de Claro. dividir B por ¿Por cuánto? 14 B por 14 es 8. es 8. Hallar el resto, Hallar el resto de dividir 2A más 3B por 7. bien. Entonces, lo que ustedes saben es que A es algún cociente por 7 más 5. Es decir, el resto de dividir A por 7, el resto de dividir A por 7, si que les gusta esa notación, es 5. Y y B, cuando lo dividen por 14, va a tener un cociente por 14 más 8. ¿Bien? Entonces, si ustedes miran bien, el número 14 es lo mismo que tener 7 por 2 más 8. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y el número 8 lo pueden pensar como 7 más 1. ¿Para qué digo esto? Porque entonces ustedes ven que el número B, voy a escribir acá, el número B se puede escribir como 7 por C por 2 más 1 más 1. Es decir, aunque a ustedes le dieron como dato, ¿qué pasaba cuando A lo dividían por 14? Como 14 no es otra cosa que 7 por 2, me las arreglo para encontrar el resto de dividir B por 7. ¿Por qué? Porque el número 8 no puede ser un resto de dividir por 7, pero todos sabemos que 8 es 7 más 1. Entonces, entre estos dos términos que me dan B, lo puedo escribir como 7 por C por 2 más 1, y este 1 queda suelto como resto de dividir por 7. Entonces el resto de dividir por 7, el número B, es 1. ¿Eso se entendió? El resto de dividir B por 7, que es 1, esa era la dificultad en realidad del ejercicio. Es decir, porque a mí me dieron el resto de dividir a B por 14, pero después me van a preguntar el resto de dividir por 7. Entonces me tengo que apiolar de que el número 14 es 7 por 2. Y que este 8 no puede ser un resto de una división por 7, porque acuérdense que el resto de dividir por 7 siempre es más chico, es más chico que el divisor. Entonces este 8 lo puedo escribir como 7 más 1. Y entonces, entre estos dos términos, puedo sacar factor común 7
Y me va a quedar que B es 7 por esta expresión más un 1 de colita. Por lo tanto, el resto de dividir a B por 7 va a ser 1. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? No los escucho. Sí, profe, va. Yo lo que hice. ¿Todos entendieron eso? Porque Sí, sí. esa es la parte, digamos, donde había que violarse. Bien. Entonces, ahora me dicen, ¿cuál es el resto de dividir? ¿Cuál es el resto de dividir por 7 el número? El resto de dividir por 7 el número 2A más 3B. ¿Qué es esto? Bueno, entonces se acuerdan que el resto de una suma es la suma de los restos, si es que no me paso, y el resto de una multiplicación es la multiplicación de los restos, si es que no me paso. Bueno, entonces vamos a calcular. ¿Cuál es el resto? Dividir por 7, 2A. Eso va a ser el resto de dividir por 7 el número 2 por el resto de dividir por 7 el número A. Primer situación, porque acá tengo que calcular esto. Bien, entonces, el resto de dividir el número 2 por 7, acuérdense que si ustedes hacen 2 dividido 7, les queda cociente 0 y resto 2. Entonces va a ser 2 por, y el resto de dividir A por 7 es dato, es 5. Pero 5 por 2 da 10. Por lo tanto, esto no puede ser un resto de dividir por 7. Es por eso que tienen que volver muchas veces a volver a tomar resto 7 del resto de la multiplicación. Entonces acá van a tener que tomar resto 7 de 10. ¿Por qué? Y porque se pasan si no toman resto 7, porque el 10 no sirve. Y si ustedes el número 10 lo dividen por 7, le da cociente 1 y resto 3. O sea que esto es 3. Entonces el resto de dividir por 7, 2A, es 3. Bien, ahora vamos a ver cuál es el resto. Entonces vamos a acumulando acá datos. El resto de dividir por 7, 2A, nos ha dado 3. ¿Alguna explicación extra que necesiten? Fíjense que si hubieran hecho la multiplicación, les quedaban 2 por 5, 10. Y 10 no puede ser el resto de una división por 7. Por eso es que hay que volver a tomar resto y dividir por 10 el 7 tiene resto 3. Bien, ahora el otro que necesito es el de 3B. Necesito el resto de 3B. Y esto es, en principio, el resto de dividir por 3, por 7, el número 3, por el resto de dividir por 7, el número B. El resto de dividir por 7, el número 3, es 3, porque 3 es más chico que 7, entonces es el propio número. Y el resto de dividir por 7, el número B, me dio 1. 3 por 1 es 3, como es más chico que 7, este sirve como resto. Directamente el producto de los restos es el que me da. Si se hubiera pasado, como en el caso anterior, tenía que volver a tomar resto. En este caso no lo tuve que hacer. Entonces, estamos teniendo lo siguiente. El resto de dividir por 7, 3B, nos dio también 3. Entonces, ahora el resto de dividir una suma es la suma de los restos siempre que no me pase, y si no tendré que volver a tomar resto. Entonces, el resto de dividir por 7, 2A más 3B, es el resto de dividir por 7, 2A más
más el resto de dividir por 7, 3b. Bueno, y acá nos queda 3 más 3. Queda 6. Si acá hubiera sido, repito, si me hubiera pasado de 7, acá no me pasé porque me dio 6, si me hubiera pasado de 7 al sumar estos dos, hubiera tenido que volver a tomar resto dividido 7. Es decir, ficticiamente, si la suma me hubiera dado 6, me hubiera dado 12, yo hubiera tenido que volver a tomar resto. Pero como me dio 6, que es un número posible resto de una división por 7, no hay ningún problema. Bueno, eso es lo que tenían que hacer. ¿Cuál era la mayor dificultad del ejercicio? Era porque a ustedes les dijeron, la mayor dificultad de este ejercicio era que a B, si ustedes lo dividían por 14, tenía resto 8. Entonces, como ustedes después les iban a preguntar cuál era el resto de dividir por 7, había que avivarse que el número 14 era 7 por 2, que este no me servía como un resto 7, entonces escribir el 8, si tomo el resto del 8, me da 1, o si no pensar que el 8 es 7 más 1, ¿está bien? El 7 es 7 más 1, entonces yo sabía que esto era 7 por 12 más 1. ¿Está bien? Entonces, acá estaba el juego de darse cuenta que el 14 era un múltiplo de 7 y podían jugar. Bueno, ese fue el primer ejercicio de enteros. En otro tema, bueno, era similar, la dificultad, eran otros números que también uno era múltiplo del otro y había que darse cuenta de eso. ¿Cuál hay en otro tema de enteros? Otro tema era encontrar, ese sí que era de regalo, encontrar el máximo común divisor entre dos números usando Euclides y el máximo común y escribirlo como combinación lineal. Sí. ¿Cuál era? 119 y 51. Suponete que A vale 159, B vale 51. Entonces hacían 119. 119, perdón, 119. 119. Y 51. Entonces, ustedes saben la siguiente propiedad. El máximo común divisor entre 119 y 51 va a ser lo mismo que entre 51 y el resto de dividir 119 por 51. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Esto es 2 por 51, me da 102. Entonces resto 17. O sea que esto es lo mismo que el máximo común divisor entre 51 y 17. Y ahora tenemos que hacer 51 dividido 17. 17 me debe dar 3 por 7, 21. No se ve a la izquierda, profe. No se ve a la 51 izquierda. dividido 17 da 3 con resto 0, profe. Bien. ¿No se ve? Un poquito más para ahí, a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces ahora tenemos que hacer 51 dividido 17 es 3 por y resto 0, ¿no? 3 por 7, 21. Y 3 por una 3 y una... 3 por una 3 y 2 que me llevaba 51, resto 0. Entonces esto es lo mismo que 17 y 0. Y 17 y 0 es 17. Por lo tanto, el máximo común divisor entre estos dos números es 17. Ahora lo que tengo que hacer es escribir el 17 como combinación entera entre estos dos. Entonces fíjense que si hicieron las divisiones les ha quedado que 119 es igual a 2 por 51 más
17. ¿Está bien? Y lo que hay que escribir es el 17 como combinación entera de este número y de este número. Por lo tanto, 17 es igual a 119 menos 2 por 51. Y ahí se terminó. Bueno, se terminó ahí el ejercicio. Era usar algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor y después escribir ese máximo común divisor, que en nuestro caso es 17, como combinación entera de los dos números. Ahí terminó el ejercicio. Después el otro era más difícil. ¿Cuál es el otro? Probar que no existe un entero no nulo m tal No que existe M, no existe M en Z y M distinto de 0, tal que 7m igual a m al cubo. bueno, en otro tema, en lugar de tener 7, acá tenían un 5. Bien. Hubo dos formas que hizo la mayoría y que estuvieron bien. Es decir, considerar la cantidad de veces que tiene que estar un primo particular en un miembro tiene que ser igual a la cantidad de veces que tiene que estar un primo en el segundo miembro. ¿Está bien? Que eso sale del teorema del algoritmo de la división. Está claro que si m vale 0, esta igualdad es cierta. Por eso hay que ver que... Y entonces, si un número no es 0, no es 1 ni menos 1, se puede factorear como producto finito de números primos. ¿Sí? Entonces, si el número... Vamos a hacerlo de las dos maneras. Por el teorema, aplicando directamente el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Si un número m es distinto de 0, distinto de 1 y distinto de menos 1, existen únicos primos que lo factorizan. Existen únicos primos que lo factorizan y no solamente quiénes son los primos, sino también el número. Eso es importante. Es decir, tiene que tener una misma cantidad de factores. No puede haber dos factorizaciones de un mismo número con un número distinto de factores primos. Entonces, primero, si m es 0, no me importa porque ya está descartado que m tiene que ser 0. Si m es 0, ya sé que esto se verifica. ¿Qué pasa si m es igual a 1? Si m es igual a 1, me voy a quedar que 7 por 1 igual a 1. Absurdo, porque 7 no es 1. Si m fuera menos 1, me queda 7 por menos 1 igual a menos 1, porque menos 1 al cubo es menos 1. Es decir, también me queda, en otras palabras, 7 igual a 1, porque divido absurdo. Menos 7 no es 1. Entonces m no puede ser ni 1 ni menos 1. Por lo tanto, de acuerdo al teorema de factorización única, el número se puede escribir como un producto finito de números primos. Es decir, m se puede escribir como P sub 1, P sub j, números primos.
Entonces voy a tener que 7 por P sub 1 por P sub J es igual a ese número elevado al cubo. Entonces tengo 7 por P sub 1 por P sub J es igual a P sub 1 por P sub... Fíjense que el cubo se repite 3 veces. Lo mismo le pasa a P sub 2. Se repite así P sub J. Cada primo de acá se repite 3 veces. Pero ¿qué ocurre? El número 7 de este lado, ¿cuántos factores primos tenemos acá? Y acá tenemos, la cantidad de factores primos que tenemos son 1, que aporta el 7, más J. Ahora estoy contando la cantidad de factores. El 7 aporta un factor primo. Y acá hay otros primos, que alguno podría ser 7, pero no importa, en cuanto a números son J. Entonces tengo 1 más J. Y del otro lado tengo, como cada uno está 3 veces, es 3 por J. Entonces la cantidad de factores primos que tiene este primer miembro es 1 más J. La cantidad de factores primos que tiene este segundo miembro es 3J. Por lo tanto, les ha quedado que 1 es 3J menos J. Es decir, que 1 es 2 por J. Y eso es un absurdo, y acá pueden decir varias cosas porque eso es un absurdo. Porque el 1 no es un número par, es una justificación. Otra justificación, eso querría decir que 2 por un entero natural me da 1, absurdo, porque 2 no es invertible en Z, porque los únicos invertibles en Z son el 1 y el menos 1, entonces esta igualdad también significa que 2 por un número me da 1, significa que 2 es invertible. Absurdo. Bueno, entonces muchas maneras de decir que esto no puede ser. Si eso no puede ser, significa que el m no se puede factoriar. Si m no se puede factoriar como factores primos, significa que m no es un entero. Porque el teorema fundamental de la aritmética dice que todo número entero distinto de más menos 1 se puede factoriar. Y la factorización es única. Entonces no puede existir m como número entero. Salvo el 0, que trivialmente se verifica, ¿no? 0 igual 0, obvio. Bien, esa es una manera. Un derivado de esto... Profesora, pero cuando es un absurdo, ¿no se puede demostrar con contraejemplos directamente? No. Bien. Porque que no, vos creo que hiciste eso. Que Claro. Bueno, si m vale 1, entonces me queda 7 por 1 igual 1 al cubo 1. No, porque podría haber otro m que fuera cierto. Podría ser que para el 1 no valiera, pero hubiera algún número para el que valiera. Bueno. O sea que ahí el contraejemplo no te sirve. El contraejemplo te sirve, pero no para una situación así, porque que haya un m en el cual esa igualdad no se dé, no quiere decir que no pudiera haber alguno para el que se dé. Por ejemplo, a ver, déjame pensar un poco. Si yo pongo... Profe, la respuesta... Fíjate esto, fíjate esto. Es cierto que para el 0 vale. Ahora, si vos agarrás el 2, te va a quedar 2 por 1 igual a 2. Perdón, igual a 1. No vale. Pero es cierto esto y no, porque si yo hago 2 por... Ah, no. A ver, espérate, tengo que pensarlo mejor. A ver, acá poner algo que me dé h cuadrado, pongo 4.
Esto. Si pongo 4 por 2, me da 8, ¿no? Y 8 es 2 al cubo. Entonces, fíjate que si vos decís 4 por 1 es 1, no. Pero hay un entero, que es el 2, tal que 4 por 2, que te da 8, es lo mismo que 8 es 2 al cubo. O sea, con que haya un contraejemplo no quiere decir que nunca se cumpla, ¿eh? Claudia, Bien. Está ¿te bien. convencí? Sí, ¿Te sí, convencí? sí, claro. Es decir, con que haya uno que no cumpla no quiere decir que nadie lo cumple, ¿eh? Bien. No, yo le decía, profe, que entonces justificamos y le escribimos algo. Sí, claro, hay que escribir. Otra cosa. Hubo gente que habló algo que es interesante. Da una perteneciente a entero y P un número primo. Se llama NUP de A al máximo exponente del primo P en A. Por ejemplo, si yo pienso en el número 12, que es 4 por 3, que es 2 al cuadrado por 3, entonces, si yo, para todos los primos, que esto sería lo mismo que si yo lo acompaño con 5 a la 0, con 7 a la 0, es decir, que el NUP de un primo es 0 si el primo no aparece en la factorización del número. Acá los números que aparecen en la factorización del 12 son el primo 2 y el primo 3. Entonces, no 2 de 12 es 2. ¿Por qué? Porque el primo 2 en la factorización del 12 aparece al cuadrado. El no 3 del 12 es 1, porque el 3 aparece a la primera. Y para cualquier otro primo P distinto de 2 y de 3, el NUP de 12 vale 0. Entonces, el NUP de un número P', es el máximo exponente del primo P que aparece en la factorización de A. Bien, entonces hubo gente que usó eso, que no es otra cosa que una aplicación del teorema del resto, el teorema del algoritmo de la división, que todo número se puede escribir como un producto finito de números primos y por eso puedo definir para cada número entero qué significa el máximo exponente de la aparición del primo P en A, esa aplicación del teorema. Entonces, usaron la aplicación del teorema y dijeron, bueno, no 7 de 7m va a ser al último 1 más no 7 de m. ¿Por qué? Y bueno, porque acá tengo un producto, el 7 aparece una vez y acá aparecerá algunas veces. Y el NUP 7 de m al cubo, dijeron que era 3 veces el NUP 7 de m, cosa que está bien. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que dijeron? Y bueno, como la factorización de este lado tiene que ser igual a la factorización de este lado, queda lo mismo, ¿no es cierto? Les queda 1 más NUP 7 de m igual a 3 por NUP 7 de m. Y lo mismo llegaron al absurdo de recién, que 1 era igual a NUP 7 de 3, este pasa allá y me quedan 2 veces NUP 7 de m. Bueno, cualquiera sea este número, que es un número natural multiplicado por 2 igual a 1, absurdo. Obviamente que se llega al mismo absurdo usando este concepto.
el otro tema, en lugar de un 7, acá tenía un 5, y la forma de obtenerlo es igual. Bien. Bueno, así hemos revisado todo el parcial. Sí. Profe, ¿Sí? yo le quería preguntar el mío, no es porque yo hice el 2, yo sabía que igual no lo iba a terminar. Yo no hice el binomio Newton, pero hice la combinatoria que para mí estaba bien. O sea, creo que 2 estaba bien, o 1,5. Igual está desaprobado. Sí, yo no corregí el tuyo. Sí. Ah, está. El de la productoria me dio bien. Llegué a que daba. Y después el Bien. anagrama. ¿Y el de combinatoria? No, hice el de productoria me fue bien. El anagrama ahí tenía dudas, justo te lo pasó. Y el de binomio Newton no lo hice. Pero quería ver si o sea, yo sé que está bien, no está terminado y corresponde que esté desaprobado. Pero es así. Tenía para poder aprobar tenían que tener, por los puntajes que tenían que tener bien el de inducción y tenían que tener, además del de combinatoria, un poco el del binomio de Newton. Ah, está bien. El anagrama, porque le vuelvo a preguntar, por eso justo estaba hablando después con Quique. El de farmacia, el A, ese si lo puede hacer, No sé qué era. nada más. Había una palabra farmacia, ¿y qué pasaba con eso? Ahí le digo. En uno de los casos, ¿cuántas combinaciones se podía hacer estando las 3 letras A al principio? Era, no... Luis creo que estaba hablando. Sí, el que eran las 3 letras juntas. Que, A ver, decime bien el enunciado. bueno. ¿De cuántas disposiciones? Combinaciones no creo que diga. ¿Cuántas disposiciones se pueden hacer con las letras de la palabra farmacia de tal manera que... Si las letras A deben estar juntas. Ese es el A, ¿no? Bueno, entonces esas letras las pensás todo. Entonces, tenés 3 letras A. Ellas tienen que ser un paquetito. Entonces después me quedan la letra F, la letra R, la letra M, la letra C, la letra I, ¿no? No me como ninguna. F, A, R, M, C, I. Entonces, ¿cuántas me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá la respuesta de esto es ubicar 6 objetos, o sea que va a ser 6 factorial. Claro. Y ahora... No, pero... Y nada más. Porque las A, como no tienen que estar juntas, no tenés que multiplicar por el factorial de 3, porque las A son indistinguibles. Entonces vos, por más que muevas las A del lugar, no va a pasar nada. Claro, yo le había puesto por 3 factorial sobre 3 factorial y explicándole, pero... Y bueno, si pusiste 3 factorial dividido 3 factorial, es lo mismo. Eso te da 6 factorial. Ya está. Claro, no, para no saltear como hay que explicar todo. Está bien, Entonces, perfecto. Si explicaste que van a ser juntas, sí. por si se pudieran mover, pero como son iguales las divido, está bien. Si pusiste eso con la explicación, está bien. Bien. Y en la parte B, ¿qué decía? Que empiecen con R. Que no empiecen con R, perdón. Que no empiecen con R. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Algunos lo que hicieron fue considerar todas y restar las que empiezan con R. Claro. No por separación en casos. Entonces, si fueran todas, ahora ya acá
sí me va a importar que estas tres letras no tienen por qué estar juntas, pero las voy a tener que distinguir. Entonces, todas menos las que empiezan con R. ¿Cómo son todas? Y todas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dividido las letras que se repiten, que es 3. Menos. Y ahora vamos a empezar la que empiezan con R. Si empiezan con R, acá meto la R y me olvido, y ahora tengo que ordenar este cacho. Para ordenar este cacho, esta no juega, porque va acá. Y entonces ordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pero hay 3 que se repiten, entonces va a ser 7 factorial dividido 3 factorial. Esa es una manera de resolverlo. Son Pero- todas las posibles. Pero Espera. dice que no empiecen con R, y acá estamos poniendo que empiezan con R. Porque hace la resta. Ah, por la de abajo. Está bien. Son todas menos las que empiezan con R. Esa es una manera de pensarlo. ¿Está bien? Otra manera de pensarlo es que no empiecen con R. Es decir, ir por la positiva, digamos. Entonces, si voy por la positiva, ahí voy a un problema de casos. Las letras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, acá puedo empezar cualquiera que no sea R. Entonces, ¿cuántas tengo? Vamos a diferenciarlas. Después divido, las diferencias. Acá es 3. Entonces, si no puede empezar con R, acá puede venir cualquiera de las letras que no sean esta. Esta, prohibido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candidatos. Pero ahora, la R puede jugar como segunda, entonces va a ser 7. Después va a ser 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Está bien? Entonces, para que no empiecen con R, acá puede venir cualquiera menos la R. Y después, acá la R sí puede venir. Entonces, ¿cuántas tengo si la R puede venir? Y bueno, acá como hay una de las 8, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya hay una que la usé acá. Esa no juega, pero me quedan 7. La que no use acá sería esto. Y a esto lo voy a tener que dividir por los 3 factoriales de la SAC. Entonces va a ser 7 por 7 factorial dividido 3 factorial. Sí, yo lo hice así, profe. O sea, Fíjate que esto es 8 por 7 factorial menos 7 factorial. No, para que vean que les da lo mismo, ¿no? Entonces, 7 factorial, factor común de 8 menos 1 sobre... ¿Está bien? Entonces, 8 menos 1 por 7 factorial dividido 3 factorial. 8 menos 1 es 7. De cualquiera de las dos formas que lo piensan, porque hubo chicos que hicieron todas menos las que empiezan con R. Perfecto. Y otros lo hicieron así directamente y también para que comprueben que da exactamente lo mismo, como lo piensen de una manera o de otra. está bien, profe. Entonces, yo en teoría tengo el 1 y el 2 bien. El 3 no lo hice. Sí. Igual está desaprobado. Sí, no te alcanza. Perfecto. Bueno, pero no estás tan lejos. No, por eso me da esperanza. Me da esperanza. No O estás sea, tan lejos. sí, sí.
No, no hay problema. No hay problema, o sea, con que me justifiquen, ya está, me quedo tranquilo. Bien. Bueno, ¿quieren Bueno, seguir? O creo que hay muy pocos, no quiero seguir. No, yo sé. No por Bueno, mí, ¿eh? No por mí, sino porque hay chicos que se están perdiendo la explicación. Quién sabe, no tenían dudas en el parcial y se fueron a... Yo se los por ahí paso, algunos que del grupo. Pero, No, yo igual la grabé esta parte. ok. Después les mando la grabación. ¿Qué les iba a decir? puede dejar de grabar, profe, si quiere. Sí.